Hola chicos, iniciamos entonces con este tema que se llama la evaluación de proyectos de inversión, el tercer parcial de este primer PAC o primer periodo académico de nuestra universidad, ¿verdad? Aquí en nuestra asignatura, para efectos de aclaración, es completamente necesario que comentemos lo siguiente. Chicos, aquí no nos proponemos nosotros elaborar completamente un proyecto de inversión. Hay una asignatura en donde se tratará la formulación, ¿verdad? Y evaluación completa de los proyectos de inversión. Así que eso no lo vamos a hacer completamente, o sea, no vamos a tomar la iniciativa ni vamos a diseñar un proyecto de inversión, no. En este tema, de acuerdo al capítulo número 9 de su texto, vamos nada más a aprender el uso de las herramientas, el uso de los modelos, de los tipos, de los enfoques para poder evaluar los proyectos de inversión empresarial, ¿verdad? Así que queda claro eso, solamente es el conocimiento, es el manejo de las herramientas y la aplicación de la misma, porque en el paso de su carrera, de las diferentes asignaturas, encontrarán ahí ya pues con una de ellas que se dedique completamente a esto, ¿verdad? A diseñar, formular y evaluar completamente los proyectos de inversión. Aquí, como lo he dicho, lo repito nuevamente, y es que solamente y solo así y nada más que así vamos a aprender a conocer las herramientas con que vamos a evaluar los proyectos de inversión, a aplicarlas y a determinar si es o no es conveniente un proyecto, si es o no es rentable un proyecto. Pasemos ahora a la segunda clase, que es la práctica, en donde vamos a desarrollar la aplicación de estas herramientas. Hola chicos, vamos a iniciarnos con el tema entonces aquí en estas filminas, y el capítulo es el capítulo número 9 de su texto, que ya lo tienen en el aula virtual, ¿no? Se trata de la evaluación de proyectos de inversión. Es completamente necesario que se aclare el hecho de que en este capítulo solo vamos a aprender a aplicar las diferentes herramientas para evaluar los proyectos de inversión, a conocerlas, ¿verdad? Y a determinar mediante ellas si el proyecto es rentable, si el proyecto es elegible, si el proyecto es conveniente o no para nuestra compañía o para nuestros intereses. No vamos a hacer, no vamos a diseñar un proyecto completo, sino que vamos nada más a estudiar estas herramientas para que cuando se llegue el momento en una de las asignaturas del plan de estudio de ustedes, van a llegar entonces a una de ellas en donde se hablará de la formulación y evaluación de los proyectos de inversión. Pero cuando lleguen allá ya llevarán los conocimientos del manejo y de aplicación, ¿verdad?, de las herramientas para poder evaluar estos proyectos. Lógicamente tienen que ir allá con conocimiento sobre esto para que no haya ningún problema. Así que entremos ya a la evaluación de proyectos de inversión, hablando primero de qué entiende por un proyecto de inversión. Hay diferentes definiciones, y podríamos decir un proyecto de inversión es un plan detallado de actividades que están destinadas a una acción económica futura, o sea, una posible inversión de algún tipo. Recordemos nosotros que cuando hablamos de inversión es porque estamos viendo al futuro y porque creemos y queremos que esta idea en donde vamos a invertir me proporcione redituabilidad, me proporcione ganancias, me proporcione utilidad, ¿verdad? Entonces, eso es un proyecto de inversión. Y no fuera un proyecto de inversión realmente si no me produjera el retorno de la misma inversión más la ganancia que yo espero, porque no estaría invirtiendo para obtener absolutamente cero, nada.
Aquí también, en esta filmina, hay una definición sencilla acerca de lo que es un proyecto de inversión, ¿verdad? Es un plan de acción que surge a partir de una idea con el propósito de lograr los objetivos y las metas que se propone. Y esto es interesante, porque todos los proyectos de inversión tienen que tener objetivos, alcanzar objetivos, y una vez alcanzados los objetivos se pueden lograr las metas. Perfecto. Entonces, es completamente necesario de que no se nos olvide que la clase solamente es para conocer las diferentes herramientas para evaluar los proyectos de inversión y aplicarlas, ¿verdad? Muy bien. La duración de un proyecto. Un proyecto tiene un inicio y tiene un final, tal como lo están viendo ustedes aquí en la filmina, ¿verdad? Entonces, cuando se inicia un proyecto, se inicia con la idea, cuando nace la idea, la maduración de la idea, el afinamiento de la idea mismo, ahí se inicia el proyecto de inversión. ¿Y cuándo finaliza? Cuando se ha llevado a cabo este proyecto, en donde se han cumplido o se han logrado obtener los objetivos y se han logrado las metas. O finaliza también cuando un proyecto no es conveniente y no es rentable, entonces nosotros no invertimos, no seguimos en eso, inmediatamente, obvio, finaliza. Algunos ejemplos de proyectos. Bueno, existen proyectos desde el más mínimo hasta los megaproyectos. Lo que pasa es que a veces tenemos la costumbre nosotros de minimizar algunos proyectos. Me refiero a lo siguiente: a cada momento nosotros estamos invirtiendo, a cada momento nosotros estamos haciendo proyectos. Por ejemplo, en algún momento se me ha ocurrido, bueno, yo creo que necesito una bicicleta, por tanto, en el mes de diciembre voy a comprar una bicicleta. Entonces voy madurando la idea de comprar la bicicleta, voy madurando la idea de que debo de invertir en la bicicleta siempre y cuando yo haya analizado ya las ventajas y las desventajas de este artículo que quiero adquirir, de los beneficios que voy a obtener, ¿verdad? Y de lo que me va a rendir realmente hacer una inversión en una bicicleta. Por supuesto que un proyecto, independientemente que sea o no una bicicleta, tiene dos etapas importantes. No le llamemos etapas, llamémosle que se divide en dos partes, parte cualitativa y la parte cuantitativa. Dentro de la parte cualitativa es donde se efectúan los estudios de si conviene hacer el proyecto, dado que tenemos nosotros las facilidades, tanto como recurso humano, tenemos, que se me antoja decir, hay estructura vial, o sea, hay carreteras por donde poder transportar el producto, o transportar la maquinaria o la bicicleta. Si me encuentro en algún lugar, en algún municipio o en alguna ciudad específica, ¿será caro pagar el impuesto por una bicicleta o no será caro pagar? ¿Me conviene o no me conviene? Etcétera, etcétera. Si se trata de materia prima, habrá materia prima aquí en Honduras, la puede traer del norte al sur o del sur a norte. Tendremos carreteras viables que me hagan, que me faciliten a mí el transporte de esta materia prima hasta las bodegas de mi compañía. Tendré la facilidad, si no hay materia prima acá, de traerla de otros países, o de exportar, si es que ese es mi proyecto, de exportar mi producto a otros países. Está cerca del puerto si lo voy a hacer a través de barco, o tengo cerca el aeropuerto si lo voy a hacer a través de la vía aérea. Todo eso y otras cosas más hay que analizar para poder llevar a cabo la parte cualitativa de un proyecto de inversión, ¿verdad? Entonces, luego viene la parte cuantitativa, que es aquí donde intervenimos nosotros,
y se trata pues de aplicar las herramientas, de hacer estudios financieros, de hacer estudios de mercado, de hacer estudios de producción, estudios legales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, dos partes que conforman el proyecto de inversión. Algunos ejemplos de proyectos, lo estamos viendo acá, pero podríamos decir que entre algunos ejemplos de proyectos podríamos mencionar el desarrollo de un nuevo producto o de servicio que vamos a prestar a nuestro cliente. Podemos efectuar un cambio de estructura de personal, ¿verdad?, dentro de la empresa, o vamos a efectuar una estructura del estilo de la organización nuestra. Otro ejemplo de proyecto sería desarrollar un nuevo vehículo de transporte, por decir un proyecto. Otro, desarrollar o adquirir un nuevo sistema de información, un nuevo sistema tecnológico. Construir o desarrollar una construcción, construir un edificio, construir un barco, construir un carro, ¿verdad?, construir una bicicleta, construir máquinas de fabricación, máquinas de producción, etcétera, etcétera. Otro proyecto podría ser, ya que nos encontramos en el proceso ya político electoral, administrar una campaña electoral. Y a propósito de la pandemia que tenemos ahora del coronavirus, otro proyecto podría ser administrar el proceso de vacuna a la población hondureña, ¿verdad?, contra el coronavirus. Otro podría ser implementar un nuevo procedimiento o proceso de fabricación, tratamiento de materia prima dentro de la fábrica. Claro que sí. Otro ejemplo podría ser mejorar los sistemas administrativos y las políticas dentro de la compañía. Correcto. Pero también algunos de los que aparecen acá, por ejemplo, la expansión de la capacidad instalada de la fábrica. O sea, cuando hablo de la capacidad instalada, entiéndase que estoy hablando de la maquinaria que tiene la compañía para fabricar, más el espacio físico en donde se encuentra esa maquinaria, o sea, el edificio, ¿verdad? Otro ejemplo aquí dice adquisición de activos, de cualquier tipo de activos, desarrollo de nuevos productos y o servicios. Construcción de una obra, les hablé de edificios, les hablé de casas, les hablé de carros, les hablé de barcos, etcétera, 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 ¿verdad? También les hablé de un nuevo sistema tecnológico como ejemplo. Entonces hay miles y miles y miles de proyectos, ¿verdad?, como ejemplo. Dentro de los tipos de proyectos, ¿verdad?, cuando se inicia un nuevo negocio y cuando se va a reemplazar factores o elementos cuando el negocio ya está realizado, que ya está en marcha. Cuando hablamos de un nuevo negocio, es cuando vamos a poner un nuevo negocio. Vamos a hacer, se me antoja decir, vamos a hacer entonces aquí un tipo de tortitas de pataste o de patastillo, creo que así lo conocemos aquí en Honduras. Pues hombre, es un nuevo negocio para nosotros, ¿verdad? Si no existe, si no lo tenemos nosotros, si no es nuestro, entonces es un nuevo negocio, aun cuando ya existe en la competencia, es un nuevo negocio. Se me antoja decir, vamos a cultivar unas 10 manzanas de zanahoria para exportación. Bueno, es un nuevo negocio. Voy a poner una empresa de prestación de servicios contables o prestación de servicios administrativos. Voy a poner mi oficina de asesoría empresarial, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando pasamos al número 2, al reemplazo de elementos o de factores, ya la empresa está hecha, ya está en marcha. Entonces, en los proyectos podría ser mejorar esa empresa, como les decía yo en la filmina anterior, expandir la capacidad instalada, comprar nuevos equipos, invertir en nuevo mobiliario de la empresa, invertir en nuevos vehículos, etcétera, etcétera. Mandar a remozar o a mejorar los vehículos existentes, ¿verdad?, que tenemos ya, etcétera, 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 ¿verdad? Todo eso. Muy bien.
Pero como estamos hablando de proyectos, hablemos del ciclo de vida de un proyecto. El ciclo de vida de un proyecto está compuesto por la idea. Todo proyecto nace de la idea. Es ahí donde nosotros iniciamos en el paso número 1, que ustedes están viendo aquí. Iniciamos y con la idea la afinamos, la maduramos bien, y una vez que la tenemos pasamos al paso número 2, que está en amarillito, que es, bueno, ahora planifiquemos, programemos, estimemos, hagamos proyecciones, ¿verdad? Y hagamos estudios de prefactibilidad o estudios de factibilidad. ¿Qué significa estudio de factibilidad o prefactibilidad? Son estudios de las posibilidades que nosotros tenemos de que este proyecto, al llevarse a cabo, me genere ganancia, me produzca lo que yo ando buscando, ¿verdad? Logre obtener los objetivos y las metas. Pues una vez que tenemos eso, pasamos al número 3, que ya es, ok, ejecutemos el proyecto, pongámoslo en marcha este proyecto, démosle vida al proyecto. Una vez que ya lo hemos puesto en marcha, que ya iniciamos el proyecto, entonces este proyecto necesita supervisión. Este proyecto significa auditoría, necesita darle seguimiento y tener control de él, que es el paso número 4. Y al final, que es el número 5, que está en amarillito, es el cierre del proyecto. Recuerden que hablamos de que todo proyecto tiene un inicio y tiene un final. Entonces, cuando ya cerramos el proyecto es porque ya terminó ese proyecto, ya logramos lo que nos habíamos propuesto, ¿verdad? Ya obtuvimos los objetivos, ya logramos las metas, los resultados. Así que ahí es donde se cierra y es el ciclo de vida de un proyecto. Hay herramientas para poder evaluar los proyectos de inversión, es decir, herramientas que a mí me dicen si el proyecto es rentable o no es rentable, si el proyecto me conviene o no me conviene, ¿verdad? Si debo hacer este proyecto o debo de parar este proyecto, deshacerme de este proyecto, descartar este proyecto, ¿no? Entonces, hay muchas herramientas para poder evaluar los proyectos de inversión y entre ellas tenemos las principales, algunas de las principales. Por ejemplo, el número 1 tenemos el PRO. ¿Qué significa el PRO? Mucha atención, de acuerdo a sus iniciales significa el periodo de recuperación ordinario. Eso es lo que significa PRO. Por tanto, esta herramienta lo que me va a decir a mí es el tiempo en que nosotros nos tardamos en recuperar la inversión en el proyecto X que hemos invertido o que vamos a invertir. Número 2, viene ahora otra herramienta importante que le llamamos el VAN por sus siglas. Significa el valor actual neto, que también se le llama VPN, que significa valor presente neto, o en su defecto FED, FED, que significa flujo de efectivo descontado. Pues en este número 2, vean ustedes que recibe diferentes nombres, no se vayan a perder en esto, ¿verdad? Y esto lo que hace, esta herramienta lo que hace es traer el valor futuro a valor presente del dinero, ¿verdad? O sea, poner el valor del dinero en el tiempo, transportarlo y darle el valor real que debe de ser. O sea, traer una cantidad de dinero de un futuro, traerlo al presente hoy y determinar ese valor futuro, ¿cuánto vale hoy? Eso es lo que significa, es una herramienta muy importantísima. La número 3, tenemos nosotros la TIR, también se le llama la TRI. ¿Qué significa esto? Esto significa TIR, tasa interna de retorno o tasa interna de rendimiento. Podríamos hablar de TRI, que significa lo mismo,
tasa de rendimiento interna o tasa de retorno interna. Es lo mismo TIR con TRI. Y esta es una herramienta que hace que los flujos de efectivo del valor presente neto se conviertan a cero. Me refiero a que una vez que calculemos el valor actual neto de cada año, al sumar todos estos valores netos, esta suma tiene que ser igual a la cantidad de dinero invertida, o sea, a la inversión. Eso lo vamos entonces a ver ya en la práctica cuando pasemos a ella. La TIR tenemos que puede dividirse en dos partes, ¿verdad? La TIR estimada y la TIR real. La TIR estimada es la que los inversionistas o inversores desean para su inversión, o es la que la empresa tiene para cualquier tipo de inversiones que va a hacer, que es lo que quiere que le rinda, un porcentaje, una tasa. Así es. Se me antoja decir a mí, yo en mi empresa, la tasa de rendimiento estimada o deseada para cualquier proyecto que yo emprenda debe de ser se me antoja decir, del 10%, ¿verdad? Entonces significa que todos mis proyectos como mínimo me tienen que rendir el 10%. Eso es lo que significa. Pero la otra parte es que hay una forma de calcular la tasa interna de retorno de rendimiento real. Y eso también lo vamos a ver ya en la práctica. Vamos con el número 4. La otra herramienta se llama la tasa contable de rendimiento o la tasa de rendimiento contable, que por sus iniciales aquí está como TCR o TRC. Eso no es más pues que un indicativo porcentual, o sea, qué porcentaje representa la utilidad obtenida o la utilidad a obtener de la inversión que se hizo o de la inversión que se va a hacer. Eso es. Me detengo un poquito para explicar aquí. Fíjense que nosotros los administradores, incluso los economistas, diferimos en este sentido con los contadores, porque los contadores utilizan muy a menudo esta TCR o TRC. Pero ¿por qué diferimos? Es porque realmente no mide la realidad del efectivo que se va a obtener, sino que mide la utilidad. O sea, lo que mide es la rentabilidad nada más. ¿Por qué? Porque la verdad es que la utilidad no es dinero, pero sí se puede convertir en dinero. Y además de eso, esta tasa contable de rendimiento no aplica en el valor del dinero en el tiempo, no trae la realidad del valor del dinero. Por esa razón, nosotros diferimos bastante con los contadores. Generalmente nosotros los administradores y los economistas no aplicamos esta herramienta, la tasa contable de rendimiento o la tasa de rendimiento contable, que también en la práctica lo vamos a ver. La número 5, el costo-beneficio. El costo-beneficio, o sea, nosotros para poder obtener los resultados de esta herramienta, sencillamente nosotros dividimos el flujo de efectivo descontado entre el flujo de costo descontado, y si esto es igual a 1, positivo o mayor que 1, es bueno, significa que el proyecto es viable, ¿verdad? Pero si es menor a 1, significa que no, porque prácticamente lo que nos está diciendo es que son más los costos que las utilidades que nosotros vamos a obtener. Pero tendremos su mayor explicación ya cuando estemos en el aspecto de la práctica. Eso es todo lo que tenemos para dar la introducción a esto, ¿verdad? Y esperamos pues que todos estén conscientes, repito, de lo que habíamos hablado al principio, de que solamente vamos a estudiar las herramientas. Para aplicar cada una de las herramientas es completamente necesario que nosotros tengamos nuestro flujo de efectivo neto, que entendamos
¿qué es el flujo de efectivo neto? El flujo de efectivo neto no es más pues que la suma de la utilidad neta más el escudo fiscal. ¿Qué significa el escudo fiscal? Es la depreciación, la amortización, ¿verdad? Y todos esos tipos de gastos, aquellos gastos pagados por anticipados que no son del periodo, sino que son de otro periodo. Entonces, todo eso se le llama escudo fiscal o se le llama depreciación o se le llama amortización, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, la suma de la utilidad neta más este escudo fiscal es lo que me resulta el flujo de efectivo neto operativo. Y ninguna herramienta, óigase bien, ninguna herramienta se va a poder aplicar si nosotros no tenemos ya calculado el flujo de efectivo neto operativo, que en la práctica lo veremos cómo se hace. Por eso es que es importante que traigan conocimientos de las otras asignaturas, porque aquí otra vez vamos a ver parte de un estado financiero o un estado financiero al cual le vamos a agregar conocimientos que deben aprenderse en contabilidad administrativa 2, en este caso, para obtener el flujo de efectivo neto operativo. ¿Ven qué interesante? No es cuestión de que yo voy a enseñar aquí en contabilidad administrativa 2 cómo se hace un estado de resultados, un estado de rendimiento, un estado dinámico, un estado de ganancias o pérdidas, llámese como quiera llamarse. No, ya tienen que saberlo, ¿verdad? Porque vienen de otras asignaturas. Por tanto, esto lo vamos a ver entonces cuando ya entremos a la práctica y bueno, esto es todo por hoy. Vamos entonces ahora a la segunda clase, que es la clase de la práctica. Muchísimas gracias.